tardes, queridos hermanos. Nos sentimos felices y gozosos porque tenemos esta oportunidad de adorar a nuestro Dios juntos como comunidad. Y qué bendecido hemos sido cada uno de nosotros al tener varias series de predicaciones. El año pasado comenzamos con una serie acerca de los profetas menores. ¿Se acuerdan cuántos profetas son? 12. Vamos a tener que repetirla. También tuvimos la oportunidad de ver una carta muy valiosa del apóstol Pablo, la carta a los romanos. También tuvimos una serie que hablaba del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Hace poquito también terminamos una serie de la teología en varias áreas de nuestra vida, como la relación entre padres e hijos, la relación entre esposas y esposos, cómo nosotros debemos educarnos y tratarnos mutuamente. Y hoy tenemos este hermoso privilegio de comenzar una nueva serie en un libro que es muy hermoso, como toda la palabra de nuestro Señor, que es el libro de Hechos. Y solo de forma general quisiera mencionar alguna información sobre este libro, ya que ustedes se pueden preguntar quién escribió el libro de Hechos. La respuesta en corto y simple es Lucas. ¿Y cómo sabemos que fue Lucas? Bueno, porque la iglesia desde el principio ha defendido que es el evangelista Lucas quien escribió tanto el evangelio que lleva su nombre como el libro de Hechos, siendo este casi un segundo tomo, una continuación del evangelio de Lucas. Y porque tanto el primer capítulo de Lucas como el primer capítulo de Hechos mencionan un destinatario en común y particular, Teófilo. También podemos preguntarnos cuándo fue escrito este libro. Este libro fue escrito alrededor del 63 al 65 después de la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y a quién fue escrito? En un sentido específico, ya dijimos que fue escrito para un personaje llamado Teófilo, pero en un sentido amplio y general, como toda palabra de Dios, esta fue escrita para su iglesia, para nosotros, para que nosotros podamos leer, aprender, disfrutar y vivir lo que vamos adquiriendo. ¿Dónde fue escrito? En Roma. ¿Qué género literario es este libro? Histórico, geográfico. Este libro cuenta las historias verídicas, mis hermanos, hechos históricos, los hechos que acontecieron desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en adelante. ¿Cuál es el trasfondo histórico de este libro? Nuestro Señor Jesucristo había muerto, pero también había resucitado. Y pronto se cumpliría la promesa que Él hizo varias veces a sus discípulos. ¿Y cuál era esta promesa? Que el Espíritu Santo vendría sobre ellos y los alentaría para ser fieles testigos de Él. ¿Y cuál es entonces la idea principal de este libro? Testificar la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es así como llegamos a nuestro primer capítulo, el cual pido que abran sus Biblias en el capítulo 1 y vamos a dar lectura a los versículos 4 al 8. Este sermón lleva por título Testigos Poderosos. Ustedes pensaban que iba a decir Testigos de Jehová. Hechos capítulo 1, versículos 4 al 8, dice así: Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido les preguntaron diciendo: Señor,
¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que el Señor nos bendiga. El propósito, entonces, es ser testigos de Jesucristo. Y el tema lleva por título 3 etapas como testigos. Por último, recuerde después de este sermón que hablamos de ser testigos. Y estas 3 etapas de ser testigos es la espera, la autoridad y la misión. Son 3 etapas: la espera, la autoridad y la misión. Veamos entonces la primera etapa de ser testigos de nuestro Señor, que es la espera. El versículo 4 que nosotros acabamos de leer, si lo leímos en la Reina Valera, lo traduce como y estando juntos. Pero en realidad hay un poco más de profundidad ahí. Y la mejor traducción sería que estaban juntos comiendo. Y ustedes se preguntarán, ¿qué importa si dice si estaban juntos o si estaban juntos comiendo? Pero este hecho es importante. Este detalle es importante. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo había sido asesinado hace no poco tiempo. Pero también había resucitado y estaba en ese momento junto a ellos. Y Él estaba demostrando que había resucitado de verdad y que no era simplemente un fantasma. Entonces, al comer con sus discípulos, Jesús estaba demostrándole la realidad de su resurrección. Porque los corazones de los discípulos constantemente cuestionaban al Señor Jesucristo, como nosotros lo cuestionamos hoy. Y nuestro Señor Jesús les dijo a sus discípulos algo que pareciera sencillo, pero que en la práctica no lo es. Les dijo que esperasen la venida del Espíritu Santo, que era la promesa del Padre, como lo traduce nuestro texto. Jesús sabía que ellos no podían hacer nada efectivo para el avance del reino de Dios en ese momento. Que lo que ellos debían hacer es esperar que la promesa se cumpliese en sus vidas para que tuviesen poder y sean fieles testigos de lo que habían visto, de lo que habían oído. Ellos debían esperar ser dotados por el Espíritu Santo. Y esperar entonces significa algo en nuestro texto. Significa, o cuál era el propósito de que ellos esperasen. Significa que ellos tenían la promesa que vendría el Espíritu Santo como un consolador. Y esto es súper importante, mis hermanos. Yo sé que muchas veces a lo mejor han escuchado esta palabra y algunos sabrán incluso cuál es la palabra griega para consolador, que es conocida, paracleto. Y creemos que este consolador simplemente es alguien que nos consuela cuando estamos tristes y seca nuestras lágrimas. Pero el propósito del Espíritu Santo es mucho más que eso. Es alentar a su iglesia, es llevar a su iglesia ante los pies de nuestro Señor Jesucristo. Es que permanezcamos fieles, es que podamos cumplir con nuestro llamamiento de mirar al Señor y ser testigos de lo que hemos aprendido de Él. El Espíritu Santo no es solo aquel que nos alienta, es aquel que nos toma de la mano cuando estamos cansados y nos lleva hasta la meta. Y si te cansas y te caes, el Espíritu Santo es el que te levanta y te lleva hasta la meta. Porque si eres un escogido de Dios, no existe para ti el que te vas a quedar a mitad de camino. Llegarás a la meta. No por tus fuerzas, no por lo bueno que seas, no por cuánto conocimiento teológico tengas, sino que únicamente por la buena voluntad de Dios y por la guía de su Espíritu. Que esperasen significa que la espera valía la pena.
valía la pena seguir esperando la promesa del Señor. En 10 días todo cambiaría y sus corazones serían empoderados. Así. Serían empoderados por el Espíritu Santo, recibiendo la capacidad de testificar fielmente y con pasión acerca del Señor Jesucristo. Desde el capítulo 1 de Hechos al capítulo 2 pasan justamente 10 días. Que esperasen significa que su fe sería probada al menos por un poco de tiempo. Ellos debían seguir confiando aunque parecía que todo se derrumbaba. Debían seguir confiando en las promesas de su Maestro. Debían seguir confiando en la promesa que Jesús le había hecho muchas veces. Hermanos, si nosotros hoy, como iglesia, como individuos, como hijos, debemos seguir confiando en las promesas que tenemos de nuestro Señor. Que esperasen significa que ellos debían recibir esto. Debían recibirlo y no podían hacer nada para ganarlo o para apurar esta promesa. Porque es algo que estaba encima de ellos. Era únicamente la gracia bondadosa de nuestro Señor. Esperar tiene un gran significado en nuestro texto. Es seguir confiando en el Señor. A pesar de que todo se estaba derrumbando. Imagina los corazones de esos discípulos. Su maestro, el Señor, el Mesías, el Cristo, había sido asesinado. Ellos habían sido esparcidos por temor, por las dudas que tenían. El maestro resucitó y estaba cenando con ellos, pero nuevamente sería quitado y nuevamente quedarían solos, a la deriva, con dudas, con miedos, con preguntas sin resolver. Pero debían esperar. Cristo les mandó que esperasen la promesa del Padre. ¿Cuál es esta promesa? Que serían bautizados con el Espíritu Santo. Y yo no sé si ustedes lo notaron, pero aquí vemos una participación de la Trinidad. Vemos a Jesús, vemos al Espíritu Santo y vemos al Padre. El advenimiento, es decir, la venida del Espíritu Santo, la llenura y el empoderamiento del Espíritu Santo es llamado la promesa del Padre. Y esto nos muestra 3 cosas. Nos muestra que debemos esperar las cosas de Dios con alegría. Nos muestra que debemos esperar las cosas de Dios con alegría. ¿Por qué? Porque si es una promesa del Padre, solo puede ser algo bueno. Si es una promesa de nuestro Dios, solo puede ser algo bueno. Espera. Espera en el Señor. Disfruta de sus promesas. ¿Qué más aprendemos? Nos muestra que el Padre nunca promete algo que no cumplirá. Y esto es maravilloso para nosotros. Saber que todo lo que las Escrituras prometen se cumplirá en nuestras vidas. Que las promesas que Él hace son para nosotros. Que si Él promete que va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, así será. Que si Él promete que nos dará consolación en los momentos difíciles y tristes, así será. Que si Él nos promete que nada ni nadie nos podrá arrebatar de su mano, de su amor, así será. Qué hermoso es saber que las promesas que hace nuestro Dios se cumplen. Que Él no es hombre para que mienta. Que todo lo que Él ha prometido en su palabra se cumplirá. Que un día, mis hermanos, ya no nos enfrentaremos al dolor y a la tristeza, a la angustia de nuestro corazón, a las enfermedades con las cuales batallamos, a las guerras y a los conflictos mundiales o incluso familiares.
porque Él promete que un día vendrá en su reino perfecto y que Él será Señor y Salvador. Nos muestra que la promesa de su Espíritu Santo pertenece a todos sus hijos, porque viene de Dios como nuestro Padre. Todos los que confesamos que Jesús es Señor y Salvador, podemos recibir la promesa que Él hace, de que el Espíritu Santo se posará en nuestras vidas y nos dará poder y autoridad para testificar. La promesa de Dios era que sus discípulos serían bautizados con el Espíritu Santo, significando con esto que somos unidos a Cristo y a su iglesia, y que debemos entonces cumplir fielmente, apasionadamente con nuestro llamamiento de anunciar el Evangelio. Queridos hermanos, cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, debemos hablar de él como una condición del creyente, no como una experiencia. Y esto se los menciono porque en muchos contextos religiosos el bautismo del Espíritu Santo es algo especial para algunos que alcanzan una superioridad espiritual. Aquellos que son bautizados con el Espíritu Santo, según ellos, son dotados para hacer cosas sobrenaturales. Pero nuestro texto nos dice que todos aquellos que son hijos de Dios son bautizados y sellados con el Espíritu Santo, porque esto significa que nos convertimos en hijos de Dios. Todos aquellos que han reconocido que Jesús es su Señor, que Jesús es su Salvador, son convertidos en hijos de Dios y son facultados, escúchame bien iglesia, son facultados con poder como testigos de Dios. Jesús les dice que para que esta promesa se cumpliese debían esperar un poco de tiempo. Entonces ellos, aprovechando esta oportunidad, nos dice nuestro texto que aquellos que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y permíteme mencionar 3 cosas sobre esta pregunta. El verbo restaurar muestra que esperaban un reino político y territorial. Ellos, los judíos, siempre esperaban que el Mesías iba a ser como un gobernante militar, que iba a derrotar a todas las otras naciones y que ellos iban a gobernar. Entonces, este verbo restaurar nos muestra que esperaban un reino político y territorial. El sustantivo Israel nos muestra que esperaban un reino nacional. Y esta frase adverbial en este tiempo nos señala que esperaban su establecimiento inmediato. Los discípulos aún no entendían nada. Sus discípulos aún no entendían la plenitud de las palabras de sus maestros. Ellos seguían pensando localmente, nacionalmente, políticamente, pero la misión de Dios no era nacional, no era para algunos pocos, era hasta el fin del mundo. Y ellos recibirían la autoridad de Dios para anunciar el Evangelio. Por eso la segunda etapa de ser testigos es la autoridad o el poder de Dios. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Nosotros vemos que los apóstoles fueron dotados de mucho poder, de la capacidad de hacer grandes milagros, como lo podemos ver nosotros en el Nuevo Testamento. Vemos a sus apóstoles haciendo grandes proezas, sanando a los que están enfermos, dándoles vista a los ciegos, estableciendo las piernas de aquellos que estaban cojos o tenían problemas para caminar, resucitando incluso. Pero este poder al que hace referencia nuestro texto
No tiene que ver con estas cosas milagrosas o sobrenaturales, sino más bien es la capacidad para testificar, para anunciar el Evangelio, para proclamar las virtudes de nuestro Señor. Por eso Jesús dijo, fíjense, pero recibiréis poder y me seréis testigos. Van a recibir poder, ¿para qué? Para ser testigos. Van a ser testigos, ¿por qué? Porque recibieron poder. El poder del Espíritu y el testimonio, es decir, la predicación, están íntimamente relacionados. Durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él lo dijo en Juan 15. Dice, pero cuando venga el Consolador, el Paracleto, a quien yo os envío del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis también testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. En este versículo vemos dos cosas sumamente importantes, mis hermanos. Vemos la soberanía de Dios, porque Él es el que da la autoridad, Él es el que da el poder. Solo porque Él da este poder, nosotros podemos testificar. Entonces vemos la soberanía de Dios por un lado, pero también la responsabilidad que tenemos los hombres en testificar. Los apóstoles necesitaban la presencia y la autoridad del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo obraría a través de sus discípulos para expandir el Evangelio hasta los fines de la tierra. La palabra poder, entonces, tiene el sentido de fuerza, de una gran capacidad. Es más, la palabra poder de nuestro texto es dunamis, de donde se deriva la palabra dinamita. Es decir, este poder es tremendo. Este poder de parte del Espíritu Santo lo reciben únicamente aquellos sobre quienes desciende el Espíritu Santo. Es decir, nosotros, su iglesia, sus hijos. Y este poder para testificar proporciona lo siguiente: un poder interior. Suena de película. ¿Por qué decimos un poder interior? Porque segunda de Timoteo 1:7 nos dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo, entonces, nos capacita desde nuestro interior para que podamos anunciar el Evangelio, para que no tengamos miedo, para que mortifiquemos nuestro pecado cada día y crezcamos en santidad y sigamos practicando el amor sacrificial. Este poder para testificar proporciona poder para proclamar el Evangelio. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. A través del Espíritu Santo somos dotados de poder para proclamar el Evangelio, para anunciar a nuestro Señor. No depende, mis hermanos, de ti. Depende de Él. Este poder para testificar proporciona poder para llevar a otros a Dios. Primera de Corintios 2, versículos 4 y 5, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría,
sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo está diciendo que él puede formular las mejores palabras, que él puede hacer hazañas para convencer a los demás. Pero si el Espíritu Santo no concede arrepentimiento, las personas no se van a arrepentir. Es decir, mis hermanos, no depende de cuánta teología conozcas. No depende de qué tan buen orador puedas ser. No depende de qué tan bien hiles las ideas. Depende del poder del Espíritu Santo, porque es Él el que convence de pecado, no tú. Por medio de sus discípulos, llenos de poder, Jesús continuaría la obra que Él había comenzado en la tierra. Y Juan 14, 12 nos dice que incluso nosotros, sus discípulos, haríamos obras mayores. Porque su iglesia iría por todo el mundo predicando y anunciando el Evangelio. El testimonio presentado por el Espíritu Santo sería una señal distintiva de la iglesia cristiana. Y a lo largo de la historia hemos visto cómo los testigos de Dios han proclamado el Evangelio de salvación, sacrificando su comodidad, sacrificando sus vidas, sacrificando su integridad por anunciar el Evangelio. La palabra testigo viene de la palabra martus, que es mártir en español. Y un testigo es el que corrobora o puede ratificar lo que él mismo ha visto, oído o sabido de cualquier otra forma. Como testigos entonces, los apóstoles sabían que Jesús era el Mesías prometido. Los apóstoles sabían que Jesús era el Redentor prometido desde el principio de las Escrituras. Como testigos entonces, los discípulos fueron una evidencia histórica y esencial en el convencimiento de la crucifixión, de la resurrección y de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Juan escribió en 1 de Juan 1:3, lo que hemos visto y lo que hemos oído, eso os anunciamos. A los seguidores de Cristo hoy, a los seguidores de Cristo hoy, también se le pide entonces que den un testimonio de las obras y de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día tenemos que ser poderosos testigos de lo que ha sucedido, de lo que es el Evangelio. ¿Y por qué decimos que la proclamación del Evangelio es tan importante? ¿Por qué decimos que la evangelización es vital para la vida de la iglesia? Menciono 5 cosas sumamente rápido. Porque la evangelización ayuda a mantener el Evangelio en el centro de nuestras vidas y de nuestras iglesias. La iglesia que no evangeliza, que no vive comunicando el Evangelio, es cualquier cosa menos iglesia. 2. La evangelización nos da un entendimiento más profundo de las verdades más fundamentales de las Escrituras. Es divertido y bueno estudiar escatología y ver todas las posturas que hay, o hablar acerca de los dones y mencionar que somos cesacionistas o continuistas y debatir sobre esas cosas. Es bueno, debemos hacerlo, pero hay cosas que son fundamentales y vitales, mis hermanos. Y es proclamar que en Jesús tenemos salvación, que en Jesús aún hay perdón de pecados. Y que lo que debemos hacer es humillarnos delante de Dios y reconocer que Jesús es Señor y Salvador. Eso es el centro del Evangelio, mis hermanos. 3.
Una evangelización con motivación apropiada hace crecer nuestro amor por Dios y por nuestro prójimo. Si estamos amando a Dios, lo que vamos a querer hacer es compartirle a los demás de ese amor. Cuando a nosotros nos gusta algo, lo compartimos, lo recomendamos. A mí me gusta el café y los invito a que tomen café del bueno. Si yo soy hijo de Dios y amo a Dios, debo invitar a los demás a que conozcan el amor de este Señor. 4. La evangelización da lugar a preguntas inesperadas y a objeciones de no cristianos, las cuales pueden aumentar nuestra fe. ¿Qué pasa cuando nos preguntan algo que no sabemos? Para la próxima, vamos preparados. Salir a anunciar con los demás significa que debemos prepararnos de antemano por si nos hacen una pregunta que no es de fácil respuesta. Nos hace entonces escudriñar más las Escrituras, depender más del Señor y que nuestro conocimiento vaya aumentando. 5. La evangelización nos protege de asumir erróneamente que los que están a nuestro alrededor son salvos. Constantemente debemos predicar el Evangelio. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, porque no podemos asumir que todos los que se sientan hoy han reconocido que Jesús es su Señor y su Salvador. Hoy disfrutamos de la promesa en donde el Espíritu Santo nos brinda poder, nos brinda autoridad para ser testigos de Jesucristo, para poder cumplir con nuestra misión. Por eso la tercera etapa de ser testigos es la misión. Segunda parte del versículo 8. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya hemos recalcado, mis hermanos, que los hijos de Dios somos dotados con autoridad. Somos dotados con poder para anunciar y proclamar el Evangelio. Pero aquí entonces es importante que nos preguntemos de qué se trata este testimonio, de qué se trata esta misión. En muchos círculos religiosos, el testimonio es contar su propio testimonio. Es contar que antes eran de una forma y ahora son de otra forma. Y el mensaje se centra en la persona que está contando su testimonio. Y no estoy diciendo que este tipo de testimonio sea completamente incorrecto o malo. Por el contrario, todos estamos llamados a compartir nuestra historia con el mundo. Pero tu propio testimonio no es el Evangelio en plenitud. Los apóstoles no tenían que dar testimonio de sí mismos, sino de Jesús. El propio Señor Jesús dijo, y vosotros sois testigos de estas cosas, refiriéndose a su padecimiento y a su resurrección. Lucas 24, versículos 46 y 47, dice, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En Pentecostés, Hechos 2, Pedro dijo, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. La predicación de los apóstoles, la predicación de los primeros cristianos era de Cristo, no de ellos. Los apóstoles fueron testigos especiales de la resurrección de nuestro Señor y anunciaron lo que ellos habían visto en Jerusalén, en toda Judea,
en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y quiero invitarlos a que podamos ver por qué se mencionan estos lugares, ya que muchas veces cuando leemos este texto pasamos por altos estas localidades pensando que simplemente la invitación es salir a predicar. Pero hay algo más profundo que todo eso. Jerusalén. ¿Qué significaba Jerusalén para los discípulos? Era un lugar lleno de peligro. Los apóstoles hubieran preferido comenzar en cualquier otra parte menos en Jerusalén. A lo mejor hubiesen querido comenzar en Galilea, en su tierra natal. Pero Jesús los llamó a hacerlo en Jerusalén, donde Él había sido crucificado, mis hermanos, unas cuantas semanas antes. El mismo Jesús en Mateo 23 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Allí, mis hermanos, fueron enviados los apóstoles en primer lugar, a un lugar lleno de conflicto, a un lugar donde ellos no querían estar. Habían asesinado a su Señor. Allí donde los profetas habían sido constantemente asesinados y cuestionados. ¿Y tú, querido hermano? ¿En dónde crees que Jesús te ha llamado a dar testimonio de su resurrección? ¿Donde únicamente no corres peligro? ¿Donde es cómodo para ti? ¿Lo más cerca posible de mi casa para no hacer ningún sacrificio? ¿O a ese lugar lleno de peligro en donde no quieres estar? Toda Judea y Samaria, estas eran regiones contradictorias y enemistadas. Estos pueblos, mis hermanos, se odiaban en gran extremos. Y es cierto que los países también tienen rivalidades. Pero estos pueblos se odiaban de tal forma que evitaban cruzarse palabras e incluso transitar por el territorio contrario. Para los judíos era impensable cruzar por Samaria. Y para un samaritano era impensable tener un relacionamiento con los judíos. Por eso cuando Jesús habla con la mujer samaritana, para los discípulos fue tan chocante, porque los samaritanos eran enemigos. Hay un llamado a evangelizar, no solo a aquellos que pensamos que nos van a recibir, sino también a los enemigos. El Señor nos ha llamado a predicar el evangelio de la paz donde hay conflicto, con aquellos que nos rechazan constantemente, con aquellos que nos persiguen, nos dañan, nos maltratan. Allí también debemos predicar que hay salvación, que hay perdón de los pecados y que puede haber paz. Los confines de la tierra, territorios desconocidos. Los apóstoles debían ir a lugares recónditos y desconocidos, impulsados por el deseo de cumplir la voluntad del Señor. Nosotros hoy, mis hermanos, debemos tener este deseo de salir a predicar, de anunciar a nuestro Señor Jesucristo, de visualizar lugares donde todavía no se predica y por amor a Dios hacer todo lo posible por salir a predicar, aun si mi vida está en peligro. Salgamos de la comodidad, levantémonos de la banca, empecemos a predicar el Evangelio. Hemos sido dotados con poder.
para anunciar la hermosura de nuestro Señor. No tengas miedo del rechazo. No tengas miedo de las burlas. No tengas miedo de quedarte en blanco y no saber qué decir, porque no depende de ti. Depende del Señor. No depende de tus capacidades, depende del Espíritu Santo. No depende de tu posición social, de cuánto dinero tengas o de cómo andas vestidos. Depende únicamente del Señor. Iglesia, la eficacia de tu predicación no depende de ti, depende del Señor y de su poder, no de ti, del Señor y su poder. En Hechos, el Evangelio se expande, no por medio de las fuerzas humanas, sino por el Espíritu Santo, en medio justamente de la debilidad humana, de la oposición y de la persecución constante. En Hechos, como spoiler, observamos fuerzas demoníacas, poderes y autoridades mundanas, oposiciones gubernamentales, barreras lingüísticas y culturales, sufrimientos intensos y persecuciones sangrientas, encarcelamientos injustos, incredulidad constante, división interna e incluso naufragios y serpientes que amenazan con frenar el avance del Evangelio. Sin embargo, la oposición y el sufrimiento no impidieron y no impedirán la difusión de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sino más bien impulsan a sus hijos a seguir predicando y anunciando la hermosura de nuestro Señor. Hechos muestra que el nuevo movimiento que estaba surgiendo no es una secta marginal, sino la culminación del plan perfecto de redención de nuestro Dios. Lo que en el Antiguo Testamento era una sombra, Dios lo estaba revelando de forma plena por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hoy invitados a entrar y participar en una historia que es inmensamente más grande que nosotros. Todas las personas están invitadas a recibir la gracia de Dios por medio de un hombre, nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Jesús debe llegar a todos los lugares y a todo tipo de personas por el poder del Espíritu Santo. Porque Él nos impulsa a que nosotros seamos fieles testigos y discípulos que sigan anunciando y testificando acerca de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor. ¿Quieres un desafío? Predica el Evangelio. Oremos. Amado Señor, ante